Grato saludo para todos, muchas gracias por elegir este video el día de hoy. Los invito a que se suscriban a mi canal Aprende el Autismo y que activen la campanita para las notificaciones. Hoy quiero conversar con ustedes, contarles por qué decidí hacer evaluaciones especializadas con mi hijo menor. ¿Sí? Yo tengo dos niños, como ya les he contado, diagnosticados dentro del espectro de autismo, uno de ellos en cada uno de los extremos de este espectro, con características clínicas completamente diferentes. Y quiero hoy contarles por qué razón nosotros decidimos que mi hijo menor, que tenía un desarrollo diferente, fuera evaluado. Bueno, entonces antes de empezar con todos los criterios diagnósticos y demás, quiero contextualizar un poquito el tema. Mis dos niños fueron diagnosticados el mismo día, hace ya 9 años. Uno tenía cerca de 4 años y el otro tenía apenas 2 añitos y medio. Con mi hijo mayor estábamos viendo muchísimos desafíos en el desarrollo desde el nacimiento. Es decir, que su desarrollo nos estaba mostrando desafíos en todas las áreas: comunicativa, motora, emocional. Entonces nosotros estábamos viendo con él esa necesidad de buscar apoyo clínico y terapéutico desde más o menos los 7 meses. Él tardó en sentarse, tardó en gatear, tardó de hecho en controlar la cabecita. Él nació con estrabismo, sus ojitos estaban girados hacia los lados, y él durante el embarazo tuvo una lesión también cerebral. Entonces con él sí veníamos con un acompañamiento desde muy, muy, muy temprano. Em, Él es un niño que actualmente no se expresa de manera verbal, es un niño que utiliza un device de comunicación, es un niño que ha tenido acompañamiento de terapia física, ocupacional, terapia acuática, terapia del lenguaje, terapia equina. Es decir, que hemos dado con él un abordaje muy, muy integral para poderlo ayudar a que él desarrolle muchísimas más habilidades. Entonces, digamos que con él era para nosotros un poco más claro que algo estaba pasando con su neurodesarrollo. Por eso cuando recibimos el diagnóstico, digamos que no fue difícil para nosotros entender que él estaba atravesando por este curso de características clínicas. Bueno, ahora voy a mencionar un poco más y contextualizar por qué mi hijo menor. Él también recibió el diagnóstico, como ya les conté, pero con él ocurría todo lo contrario. Y no quiero comparar, no quiero que ustedes piensen que los estoy comparando. Em, Básicamente lo hago por este video. Bueno, entonces, mientras mi niño menor tardaba un poquito más en adquirir todo lo que se esperaba para su edad, mi niño menor hacía todo muy rápido. Entonces, él se sentó muy rápido, él gateó, a los 10 meses ya prácticamente estaba caminando, él empezó a hablar, a balbucear. Él, la única característica, digamos, diferente que nosotros veíamos durante ese desarrollo era su carácter. Nosotros lo llamábamos el carácter. Él sí se enojaba, era muy enojón. Cuando yo lo amamantaba, él peleaba y a toda hora como que fruncía el ceño y era muy, muy sensible emocionalmente. Em, Pasó el tiempo y aunque su desarrollo a nivel motor y a nivel de lenguaje parecía en una línea de normalidad, luego de cumplir el año empezamos a ver que él no era un niño que era feliz. Él era un niño que duraba más tiempo enojado, como que él no lograba estar con él bien, o sea, él no tenía un bienestar, él no tenía calidad de vida, él lloraba mucho. Nada no, lo ponía alegre. Recuerdo muy bien el día de su primer cumpleaños. Nosotros hicimos una fiesta y aunque no teníamos muchos amigos aquí, invitamos a los que conocíamos, y él lloró toda su fiesta. Él no se sintió a gusto, él lloró con el pastel, con la decoración, absolutamente con todo. Entonces, poco a poco nos fuimos moviendo un poco más a empezar a buscar ayuda con él para poder saber si algo también estaba ocurriendo con su desarrollo. Em, Obviamente no había información más allá de ese temperamento y de ese llorar y de esa parte emocional. Sin embargo, David sí perdió lenguaje. Él empezó a tener como un retraso, ¿sí? Él ya no hablaba mucho, él ya
se movió a llorar más y tener más comportamientos de tirarse al piso, tirar cosas, eh, cosas de ese estilo. Entonces decidimos ponerlo en evaluación porque estábamos confundidos de si él estaba imitando a su hermano mayor y por eso estaba presentando estos comportamientos y no queríamos que le dieran un diagnóstico si él no lo tenía, pero tampoco queríamos que no se lo dieran si él realmente necesitaba ese diagnóstico para recibir todos los servicios que obviamente se requieren para ayudarlo a desarrollar habilidades. Entonces, fue aquí cuando empezó nuestro interés en querer ponerlo en observación para poder confirmar o descartar cualquier retraso en el desarrollo, en su desarrollo. Bueno, entonces quiero hablar un poquito más de las características básicas que se deben tener para tener el diagnóstico de autismo y son básicamente dos. La primera que tiene que ver con un déficit en la comunicación y en la interacción social. Y básicamente aquí se refiere a esa reciprocidad que debe haber cuando nos comunicamos. Muchos de nuestros niños tienen ese desafío en el establecimiento de relaciones con los otros, en la comprensión de esas claves no verbales y verbales que acompañan nuestro lenguaje. Generalmente para ellos es un poquito más difícil. Entonces es uno de los criterios que se tiene en cuenta. El segundo tiene que ver con el comportamiento y se habla sobre comportamientos repetitivos e intereses restringidos. Esto se habla a nivel clínico. Como siempre les cuento, esta es mi propia versión. ¿Sí? No quiero que ustedes dejen de ir a visitar a los profesionales que necesitan para ayudar a sus hijos. Es la versión porque yo tengo una relación muy personal con mis hijos, con este diagnóstico y obviamente desde mi experiencia y mi conocimiento les comparto todo esto. Entonces, cuando hablamos del segundo criterio, hablamos de esos patrones repetitivos. Entonces, por ejemplo, mi niño mayor sí presentaba mucho el flapping, el aleteo de las manitas, sí presentaba mucho el que él quisiera rotar las cosas, que le molestaran un poco los ruidos. Él generalmente colocaba todos los objetos en esta distancia y miraba de medio lado y buscaba que se reflejara la luz. Entonces, eran características que eran bastante notorias, pero con mi hijo menor nada de esto se dio de la misma forma. Él era un niño que más bien se interesaba por los mismos juguetes, era muy ritualístico, sí, todo se tenía que presentar de la misma manera. Las cosas que repetía, por ejemplo, a nivel de lenguaje, los números, el abecedario, las figuras geométricas, los colores, él podía saltar, si lo poníamos a contar de 5 en 5 a muy temprana edad, estoy hablando de 2 años, él podía contar de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, se sabía el abecedario al derecho y al revés, podía contar hacia atrás, o sea, una maravilla a nivel de información estática, ¿sí? De aquella información que no se modifica. Y él tenía muy buenas habilidades a ese nivel, pero no lograba relacionarse con los demás. Cuando invitábamos a alguien, él solo era un llanto. Entonces, él es un niño que habla los dos idiomas, pero que tiene muchas dificultades para lograr mantener relaciones de amistad, porque generalmente habla de lo mismo, generalmente no respeta la postura del otro, no la tiene en cuenta, le es difícil tener en cuenta esa postura del otro, manejo de las reglas es complejo también a nivel social, es complejo para él también. Entonces, cuando hablamos de autismo, hablamos de que todos estos factores biológicos, genéticos y ambientales también se unen, ¿sí? Y aunque los dos criterios básicos son estos dos que acabo de mencionar, el de la comunicación e interacción social y el del comportamiento, hay muchos otros que acompañan el diagnóstico. Y eso nos sirve mucho a la hora de hacer el diagnóstico diferencial. Entonces yo recuerdo perfectamente el día en el que recibí el diagnóstico de los dos, que yo estaba en la oficina del doctor y me dijo, sí, confirmado, los dos tienen autismo. Y de inmediato, pocos minutos después, me llaman de la escuela porque yo había pedido evaluación para mi hijo menor en la escuela y me dicen, señora, estoy aquí con todo el equipo de trabajo, de profesionales, llegamos a una conclusión sobre la evaluación de David. Queremos contarle que según nuestras observaciones y todos los test que hicimos con el niño y luego de observarlo en el aula, definitivamente David no cumple con el criterio para autismo, lo que tiene es ADHD y un retraso en el lenguaje. Entonces yo internamente pensaba, decía, ok, hice todas estas evaluaciones con especialistas para poder aclarar si mi hijo tenía o no el diagnóstico. Ahora
la pediatra de desarrollo me dice que sí lo tiene y la escuela con todo el equipo de trabajo me dice que no lo tiene. Entonces yo lo que hice fue pedirles a los dos que lograran conversar y que por favor me ayudaran a aclarar qué era lo que estaba pasando con mi niño. Luego de unos minutos, la escuela, yo seguí la llamada, me dicen que ellos iban a adoptar el diagnóstico médico y que pues obviamente yo iba a estar en una reunión con ellos para discutirlo todo. La doctora me explicó varias cosas, varios detalles que se los quiero contar. Lo primero, que Nicolás iba a estar en varios estudios genéticos y que iban a ser un poco diferentes de los de David, estoy hablando de 9 años atrás, porque queríamos establecer o querían establecer si el autismo de Nicolás, como él también tiene intellectual disability, discapacidad intelectual, era o hacía parte de un síndrome. O si ese autismo era único y las otras características clínicas que estábamos observando pues tenían que ver con otro tipo de condición. O si cuando se hiciera el examen genético se lograba establecer que esas características eran variaciones genéticas que estaban presentes comúnmente en los niños con el diagnóstico o que si eran variaciones que eran poco comunes. Entonces aquí quiero aclarar algo importante. Él hizo esa serial de exámenes, pero a David eh, no se los solicitaron, porque David no tenía esas mismas características. Entonces eso hacía pensar que si David salía, que si Nicolás salía negativo en ese serial de exámenes, pues obviamente no iban a estar presentes en David, que tenía menos severidad que Nicolás. Entonces, para poder aclarar un poquito este tema de qué tipo de exámenes son los que se hacen, quiero explicarlo con un ejemplo que siempre me gusta y es como si tuviéramos una enciclopedia, ¿sí? Que tiene un número determinado de tomos o de libros. Entonces, en el primer examen se busca establecer si todos estos libros están completos, ¿sí? Si está el número que ellos necesitan, saber que está completa la información. Bueno, y luego cuando nosotros queremos mirar más a detalle, envían otra serie de exámenes con otros nombres mucho más específicos en los que se busca contar las páginas de cada libro y saber si están completas. Y luego con otro examen aún más específico, quieren buscar si de estos 20.000 genes que nosotros tenemos, con 20.000 información genética que nosotros tenemos, si está bien dada, si esas instrucciones para que mi cuerpo produzca proteínas, enzimas, hormonas, si toda esa información está en cada página de esos libros. Entonces, es muy importante esta información porque se han detectado diferencias en muchos marcadores, por ejemplo, a nivel de la mitocondria de nuestros niños, que generalmente están alterados. La mitocondria es esta parte de nuestras células, si estamos hablando de la parte más pequeñita de nuestro cuerpo, que se encarga de todo lo que tiene que ver con la producción de la energía. También es parte importante en la producción de algunas enzimas del metabolismo, también en la parte hormonal y con el control de la temperatura. Entonces es muy importante poder tener esta información y que los doctores le hagan estos exámenes a nuestros niños, porque eso nos abre un poquito más el camino en cuanto al tipo de ayudas que ellos vayan a necesitar. El segundo factor que quiero mencionarles es el de los marcadores biológicos. ¿A qué nos referimos con los marcadores biológicos? Son a estas diferencias en la anatomía y fisiología que hace que nuestros niños no tengan una trayectoria de su neurodesarrollo como nosotros esperaríamos, ¿verdad? Generalmente se habla mucho en muchísimos estudios, y ustedes pueden buscar allá afuera y van a encontrar cantidad de información, que la estructura nerviosa de nuestros niños es diferente, ¿sí? Y esto viene desde la formación en el feto. Se dice que cuando nosotros estamos cuando se está en el embarazo, la formación se da por regiones, ¿sí? Nosotros vamos a ir formando cada uno de estas estructuras y desde ese embarazo entonces tiene como una ubicación y una función específica y que desde ahí no se da. Entonces nosotros unimos esta información, logramos entender que hay muchísima información allá afuera que nos indica que nuestros niños procesan la información del ambiente, de cada situación, de una forma diferente.
porque si mi sistema nervioso, que es el que transmite toda esa información, anatómicamente no está como debe estar, tampoco va a funcionar de la manera que debería funcionar. Entonces tenemos unas diferencias a nivel de información, recepción, cómo se transmite la información sensorial, cómo se interpreta y cómo nuestros niños dan esa respuesta ante cada una de las situaciones que se viven en el día a día. Entonces, si mis sistemas, mis 8 sistemas, los 5 sentidos que siempre nos enseñan, más 3 canales sensoriales que tenemos, que son el vestibular, el interoceptivo y el propioceptivo, no reciben esa información adecuadamente, podemos ver a estos niños que tardan muchísimo más en tal vez aprender cosas, que tal vez tienen una hipersensibilidad en muchas áreas. Yo recuerdo a mi hijo tener lo que les digo, que se cubría los oídos, y el otro, por ejemplo, con la comida, hemos tenido muchísimas dificultades con la comida. David, por ejemplo, es un niño que es muy difícil de regular todavía, él tiene muchos desafíos en esto, él está muy tranquilo y de repente se nos activa y tiene que ver mucho con esos neurotransmisores que obviamente por todas estas diferencias y estas variantes a nivel genético, los neurotransmisores tampoco funcionan y se producen de la manera que se producen regularmente. Entonces, toda una trayectoria completamente diferente en todos los niveles. Bueno, y obviamente eso tiene que ver con el metabolismo, no hay enzimas, esos genes que codifican las enzimas y que a su vez ayudan en la producción de proteínas y que a su vez nos ayudan a que nosotros, por ejemplo, tengamos una buena digestión, también pueden verse alterados. Ahora, es importante aclarar que no todos los niños van a tener estas características, ¿sí? Que como hemos dicho muchas veces, el autismo es un espectro y es de un caso al siguiente caso hay grandes diferencias y hay tantas diferencias como granos de arena en la playa. Así que no podemos ponerlos a todos en una cajita ni pensar que todas las estrategias, ni todos los tratamientos, ni todos los exámenes tenemos que hacerlos como una receta de cocina, ¿sí? Entonces tenemos que mirar cada caso muy individual para poder así ayudarlos de la mejor manera. Hay otras concurrencias que son muy importantes también de mencionar. Las médicas, ¿sí? Son aquellas que tienen mucha relación con cómo este niño tiene ese desarrollo, eh, por ejemplo, a nivel del sueño, de habilidades motoras. Hay niños que médicamente tienen muchas más complicaciones, tienen, por ejemplo, problemas de corazón, convulsiones. En mi caso, por ejemplo, yo tuve a mi niño con los dos, con muchos problemas gastrointestinales, uno con mucha diarrea, el otro con mucho estreñimiento, con mucha sensibilidad a los alimentos. Entonces, es un montón de características que tenemos que seguir descubriendo y describiendo. Hay otras coocurrencias o comorbilidades que tienen que ver con la parte cognitiva. Se dice que muchos de los niños, más o menos el 50%, dicen algunas estadísticas, tienen discapacidad intelectual. Y el grado, la severidad puede variar. Bueno, no todos la tienen, pero sí se dice que el 50%. Entonces podemos esperar que son niños que tengan muchísimas más necesidades a nivel de adaptación del entorno para que logren aprender cosas básicas. Son niños que si están acompañados de muchas otras características clínicas van a necesitar acompañamiento por siempre. Entonces son desafíos grandes que se unen al manejo a nivel familiar también. Bueno, tenemos ese tipo de pensamiento que no es tan flexible, ¿sí? Yo, por ejemplo, recuerdo mucho cómo mi hijo tenía que orar cada noche en la misma manera todos los días, porque si nosotros movíamos, "Oh, vamos a bendecir a Nicolás, vamos a bendecir a Paula, vamos a bendecir a papá", y si no lo hacíamos en el orden todos los días, este niño se salía de sí, o sea, él no lograba estar en paz. Entonces, esa rigidez, esos rituales, y con mi niño mayor, como esa dificultad para que él se motivara por más cosas, tiene que ver con todo esto a nivel cognitivo. Bueno, también la memoria, ellos tienen muy buena memoria visual, generalmente, pero tenemos dificultades o muchos más desafíos en cuanto a memoria, por ejemplo, en ejecución de actividades. Aquí uno este tema con todo lo que son las funciones ejecutivas, cómo yo organizo,
cómo mi mente logra establecer unos pasos para que yo logre ejecutar esas acciones diarias, cada actividad diaria y lograr metas también, y cómo yo logro organizar mi tiempo, organizar los materiales, tener memoria de esos eventos que necesito anclar uno con el otro. A eso se refieren las funciones ejecutivas, ¿sí? Cómo yo a nivel superior, ¿sí? De habilidades de pensamiento superior, organizo todo para que yo logre cumplir con una meta de forma exitosa. Entonces, todo esto está presente a nivel de esas comorbilidades cognitivas. Nos faltan dos más, y estas dos son las emocionales y las comportamentales. Y las dejé de último porque generalmente son las que primero miramos. Mi niño no se porta bien, mi niño se tira al piso, cada vez que voy a la fiesta nos hace ir temprano porque no se siente a gusto, no sabemos por qué llora. Es un niño que generalmente cambia mucho de humor. Entonces son esas cositas que vemos allá. Solo vemos la puntica de la montaña y no vemos todo lo que está mucho más abajo. Entonces yo puedo tener a nivel comportamental un niño que definitivamente, como ya lo hemos mencionado, hace comportamientos muy repetitivos, es hiperactivo, impulsivo, puede ser un niño que se agita con más facilidad, que no logra tener ese control inhibitorio, que es tal vez agresivo con él mismo y con los otros. Y esas son muchas de las características que generalmente nos reportan. Y las emocionales, que tienen que ver con que, ay, es que se enoja fácil, no quiere que yo le quite algo, y si yo no lo hago como él dice, entonces ya está enojado. Eso pasaba con mi hijo menor. Y aún pasa, obviamente logra regularse un poquito mejor ahora, pero al comienzo mi casa era un caos. O sea, las estrategias que utilizábamos para un niño no servían para el otro, y lo que intentábamos, al final teníamos que separarnos, mi esposo con un niño y yo con el otro, y mi hija sufrió todo este periodo, por ejemplo, ¿sí? Porque en la familia no solo sufren los niños, con ellos sufrimos todos. Entonces, mientras logramos aprender a cómo ayudarlos, ¿verdad? A desarrollar habilidades. Entonces, a nivel emocional, vemos en nuestros niños ansiedad, depresión, vemos poca tolerancia a la frustración, sensibilidad emocional, esa dificultad también pues probablemente para entender el humor del otro, y cómo su humor también les cambia. Entonces son muchas de las características que generalmente encontramos en nuestros niños y que a veces no sabemos por qué se están presentando. Entonces, cuando yo entiendo que mi cuerpo no está estructurado ni funcionando como debería ser, logro darle a mi niño y entenderlo, y darle tiempo a crecer y a desarrollar esas habilidades en el ritmo que él necesita, y luego logro enriquecer los ambientes con muchísima más intencionalidad para ayudarlo a que él poco a poco sea más independiente, a que logre estar más feliz, a que logre ver que puede hacer cosas. Es súper importante lograr entender que generalmente vemos solo ese comportamiento y no vemos las habilidades que estos niños tienen, y cómo a partir de esas, así sean pequeñitas habilidades, podemos ir empezando a pasito a paso, ir construyendo habilidades un poquito más sólidas. Entonces, quería mostrarles esto porque aunque es probable que muchos de los niños no tengan características tan evidentes, ¿sí? Como es el caso de mi hijo, necesita evaluación, necesita ese apoyo y esa observación, y realizar esos test que logren aclararnos el camino. Cuando yo tengo un diagnóstico y tengo todo un equipo profesional que me está diciendo, este niño tiene estas habilidades, pero también tiene estos desafíos, yo puedo armar ese plan, ¿cierto? Que me va a llevar a una meta específica. Y si tal vez ese plan no funciona, yo en el camino voy a ir modificándolo porque tengo esa meta clara. Entonces, por ejemplo, con mi niño menor, como ya les conté, él desde pequeño lo atribuíamos a que era un temperamento fuerte, y realmente no. Toda esta parte social que hace parte de su diagnóstico, que no le permite tener bienestar, que no le permite participar adecuadamente en grupos de niños con su misma edad, en las actividades, en su equipo de fútbol. Ustedes no se imaginan los retos que tuvimos cuando la primera vez que lo llevamos a fútbol, porque para él era demasiada información, pero él tenía esa intención y tenía esa motivación. Entonces, si yo no sé
Y si nosotros no lo hubiéramos hecho evaluar tempranamente y no hubiéramos identificado todas estas características que ya les mencioné, em, pues obviamente él no hubiera tenido el nivel de oportunidad que necesitaba para poder sentirse mucho más a gusto, para poder tener un mejor bienestar y por ende una mejor calidad de vida. Y esto ha hecho que también nuestra familia esté mucho más preparada y que ahora lo que antes era caos permanente, ahora decimos, ok, esto es momentáneo. Si él está teniendo un momento de crisis, él está teniendo una dificultad porque nos falta estabilidad, pero vamos a buscar las estrategias para desarrollarlas. Entonces, reitero mi invitación a que no esperemos a que el tiempo que se pierde mientras pensamos, ay, ¿será que lo llevo? ¿Será que no lo llevo? Es tiempo que pierde ese niño en lograr recibir los servicios que necesita